Paz a vosotros, mis hermanos del grupo Edificados en la Palabra. Soy su hermano en Cristo, Rafael González, desde México, y continuamos con el tema Marcos, el ayudante que escribió un evangelio. Y hoy nos toca analizar el tema del poder civil y religioso, el Estado y Dios. Así que, mis amados hermanos, hoy estudiaremos este hermoso tema, muy interesante y muy edificante también. En la lectura quiero decirle que en la lectura que hoy veremos hay un segundo desafío de los líderes contra Jesús, de ese cuerpo del Sanedrín, o sea, los gobernantes de los judíos que se habían reunido oficialmente para analizar cómo podían sorprender al maestro mediante interrogantes. Un ejemplo, la del dinero y el de pagar o no los impuestos al César. Y para ello, quiero invitarlos a que vayamos a el Evangelio de Lucas capítulo 12 y vamos a leer del verso 13 al verso 17 lo siguiente. Entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en alguna palabra. Verso 14. Y viendo, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? Verso 15. Entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráiganme una moneda romana para que la vea. Se la trajeron y él les dijo: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Y le dijeron: del César. Entonces Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. En el pasaje que estudiamos ahora o que leímos ahora, vemos cómo dos grupos rivales del judaísmo se unieron para presentar una pregunta sobre el tema que mantenía dividida la sociedad judía de ese tiempo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, la cuestión del pago del impuesto en Roma era algo que pudo haber sido un detonante en ese momento contra Jesús. Pero sin duda, el propósito era enfrentarlo con las multitudes o con el poder político de Roma. Sin embargo, Jesucristo, nuestro Señor Jesús, no solo salió airoso de la situación, mis amados hermanos, sino que aprovechó la ocasión para continuar su enseñanza, para hablar de ese tema de la autoridad. Porque si nosotros leemos bien todo el capítulo, hay pasajes anteriores donde la autoridad de Cristo es evidente frente a los gobernantes religiosos del judaísmo. Y en esta parte que vimos, vamos a considerar su autoridad frente a los poderes políticos de ese tiempo, o sea, de los romanos. Y para ello, quiero que comencemos analizando el verso 13, donde dice: los fariseos intentan atrapar a Jesús con una pregunta acerca del tributo. Dios y César. En el verso 13 dice: entonces enviaron a él algunos de los fariseos y de los herodianos para que lo sorprendieran en una pregunta. Mis amados hermanos, amadas hermanas, quiero decirles que la opinión pública los mantuvo alejados de Jesús. Y esa opinión provocaba que ellos intentaran cambiar el rumbo de la opinión pública en contra de Jesús. Y entonces aquí vemos a los fariseos y a los herodianos trabajando juntos, porque la última vez que podemos verlos es en Marcos capítulo 3, verso 6, cuando los principales enemigos se juntaron, y fue porque se oponían a Jesús y querían destruirle. Cuando usted lee el texto va a comprender lo que le digo.
Y entonces utilizan esta pregunta astuta. Ellos querían que Jesús se mirara como si estuviera de acuerdo con el gobierno romano y en contra de los judíos. Y por eso fue que en el verso 14, vamos a leerlo, y mire lo que dice: y viniendo le dijeron: maestro, sabemos que eres hombre de verdad y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo al César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, la pregunta fue con toda la intención. Y quiero decirles que esto nos enseña mucho. En nuestra vida diaria seguramente nos encontramos con situaciones difíciles y complejas. Vaya, estas situaciones nos exigen tomar decisiones determinantes, amados hermanos, que requieren discernimiento y sabiduría. Y imagínese usted a Jesús en medio de esa circunstancia, con la sabiduría y el discernimiento que él tenía, porque el Espíritu Santo posaba sobre él. Entonces, Jesús sabía lo suficiente para no dar lugar a estos halagos por parte de sus enemigos, porque fueron bastante los halagos que le dejaron caer, precisamente con la intención de que él respondiera a lo que ellos buscaban. Y esto nos enseña también que algunas veces nuestros enemigos nos halagan, pero es con la intención de que nos quieren herir o hacernos daños, pues. Y algunas veces nuestros amigos también nos halagan debido a que ellos quieren ser amables y útiles. Pero déjeme le digo, de cualquier manera, una u otra es un error. El poner mucho peso en lo que otros dicen acerca de nosotros es un error, ya sea bueno o ya sea malo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es lo real. Porque casi siempre mejor es no saber, ni desear saber sobre lo que se dice acerca de nosotros. ¿Es necesario? No, no es necesario. Ya sea por parte de amigos o de enemigos, no nos interesa y no es necesario. Pero en este caso que estamos analizando, ellos buscaban alabar a Jesús para que cayera en la trampa. Y es lo que sucede. Hay personas que nos alaban y están probablemente tan equivocados como aquellos que abusan de nosotros. Aquí hay un punto certero. Y lo quiero poner en la mesa de la siguiente manera. Hay aquellos que sonríen pues en frente a nosotros, pero al mismo tiempo son capaces de cortarnos el cuello. Eso es lo que pasaba con esa gente que estaba ahí frente a Jesús en ese momento. En un segundo plano, o en un segundo punto, quiero que veamos esto. El Estado debe depender de Dios, o sea, el gobierno debe depender de Dios y no del dinero. Porque mire lo que Jesús dice. Entonces él, hablando de Jesús, verso 15, entonces él, como entendió la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me prueban? Tráiganme una moneda romana para que la vea. Quiero decirles, amados hermanos, que todo esto tenía un trasfondo, porque desde el año 6 de la era cristiana, los judíos fueron forzados a pagar impuestos directamente a las arcas del emperador romano. Algunos patriotas judíos, como los celotes, porque los celotes eran personas muy aguerridos, se rehusaban a pagar este tributo porque ellos no querían reconocer el gobierno romano. Y no lo querían reconocer precisamente porque ellos eran hebreos. Sin embargo, la mayoría de las personas pagaban de mala gana, pero todos odiaban el pagar este tributo. No solamente era el dinero, amados hermanos, amadas hermanas, sino también el principio de pagar al opresor romano. ¿Cómo es posible que, aparte de que me tienes esclavizado o me tienes sometido, te tengo que pagar tributo? Y eran 3 tributos, o sea, 3 impuestos que habían ellos colocado sobre el pueblo hebreo. Y el primero era el tributo de piso, el cual era el 10% de todo el grano y el 20% de todo el vino y el fruto que manejaban los hebreos.
El segundo impuesto era sobre la renta, el cual era el 1% de los ingresos del hombre. Y el tercer impuesto, era el impuesto per cápita, pagado por hombres de edades de 12 a 65 años y mujeres de 14 a 65 años. Este era un denario al año, o sea, como un día de trabajo de un trabajador. Entonces, los que vinieron a Jesús pensaron que pusieron a Jesús en una trampa. Sí, si él estaba de acuerdo acerca de pagar el tributo, entonces pareciera que Jesús negaría la soberanía de Dios sobre el pueblo de Israel. Y él perdería el apoyo popular. Fíjese, la astucia de ellos. Pero si Jesús hubiera estado de acuerdo con que el tributo no debía pagarse, él se declaraba abiertamente a sí mismo como un enemigo de Roma y sería tratado como un revolucionario. O sea, en cualquiera de las dos respuestas que ellos esperaban, lo tenían atrapado. Y entonces Jesús por eso les dice, la pregunta que les hace, ¿por qué me prueban? Nunca nosotros debemos decir o nunca podemos pensar que Jesús se mofaba de sus adversarios. No, nunca lo haría. Pero él sí les hizo saber que ellos jamás podrían ganar en contra de él. Sí les hizo saber. ¿Por qué les digo esto? Porque inmediatamente él le dice, tráiganme una moneda romana para que la vea. Y entonces, en el denario que le mostraron a Jesús estaba la cabeza de Tiberio, el emperador de Roma. Y alrededor de la cabeza estaba escrita en abreviación, para César Tiberio, el Augusto Divino. Y en la parte posterior de la moneda estaba el título de Pontifex Maximus, declarando que César era el sumo sacerdote del Imperio Romano. Y entonces, mientras Jesús sostenía la moneda, mis amados hermanos, él sabía que el gobierno de César pronto traspasaría sus manos, o sea, lo crucificaría. Pero aún así, mi Señor Jesús les dijo, paguen sus tributos al gobierno romano. Porque miren el verso 16 lo que dice. Le trajeron la moneda y él les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, del César. Y Jesús esencialmente, amados hermanos, Jesús esencialmente les dijo, ¿reconocen ustedes la autoridad civil de César cuando utilizan sus monedas? Entonces están obligados a pagar los impuestos que el imperio les pide. Él fue muy, muy sabio al contestar. Y en un tercer punto, quiero decirles que Jesús contesta muy certeramente y muy claramente en el verso 17. Den al César lo que es del César. Verso 17 dice, entonces Jesús les dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, y se maravillaban de él. Si recibimos nosotros los beneficios del gobierno, entonces estamos obligados a someternos al gobierno, siempre y cuando no infrinja nuestro servicio para con Dios. Dicho de otra manera, o de una manera sencilla, Jesús nos está diciendo que paguemos nuestros impuestos. Y cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 13, versos 6 al 7, el apóstol Pablo repite la misma idea. Porque mire más o menos lo que dice el apóstol Pablo. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. O sea, él tiene la misma idea y nos las hace saber en la carta a los romanos del capítulo 13, del verso 3 al verso 7. Del verso 6 y 7, perdón. Jesús nos dice a nosotros que somos ciudadanos del reino de Dios y de la tierra al mismo tiempo. Y entonces, por eso nos dice, a Dios lo que es de Dios. O sea, es importante dar al César, pero también debemos dar a Dios lo que es de Dios. La moneda pertenece a César, porque su imagen está grabada ahí. Y entonces debiéramos de darnos nosotros mismos a Dios, porque su imagen está grabada en nosotros, mis amados hermanos. Dele la moneda a César. O sea, paguemos nuestros impuestos.
pero vamos a darle nuestra vida a Dios. Puede ser algo bonito, algo trascendente para cada uno de nosotros que muramos por nuestro país, como ahora que el día de hoy precisamente, 16 de septiembre, bueno, hace unos días, 16 de septiembre, se celebró en México la independencia. Pero vale la pena, o únicamente va a valer la pena, vivir por Dios y para Cristo, más que entregar nuestra vida por un país. Porque la respuesta de Jesús nos dice que César no tiene toda la autoridad. Hay algunas cosas que se deben de dar a Dios únicamente. Porque cuando el Estado pide algo de nosotros que solamente le pertenece a Dios, estamos atados a deber de obedecer a Dios antes que al Estado. Sí, o sea, ni modo, tendré que violar la orden del gobierno porque le tengo que obedecer a Dios, como dice la palabra. No puedo obedecerle a los hombres antes que a Dios. Esta respuesta, mis amados hermanos, está llena de gran sabiduría. Esto establece límites, regula los derechos y distingue la jurisdicción de los dos imperios, el del cielo y el de la tierra. Y cuando dice que se maravillaban de él, es cuando el escritor nos está tratando de decir que ellos se maravillaban, pero no cambiaron. No cambiaron. De hecho, torcieron lo que la sabia respuesta de Jesús, lo que Jesús les había dicho como respuesta, la torcieron en una mentirosa acusación que hicieron contra Jesús. En Lucas capítulo 23, verso 2, cuando tenga tiempo lo lee, porque ellos lo acusaron allí. En ese texto podemos ver que lo acusan de que prohíbe dar tributo a César. Y eso es mentira, cuando en realidad lo que dijo fue lo contrario. Quiero decirles, algunas veces, no importa qué tan buena sea la respuesta que demos, algunas personas pervertirán nuestras palabras. Ellos lo hicieron con Jesús, pero aún así la verdad de Dios prevaleció. En la respuesta de Jesús, Dios fue glorificado. César fue satisfecho y el pueblo fue edificado. Pero entonces, los críticos que estaban allí se quedaron estupefactos porque se dieron cuenta que no fue posible hacerlo caer. Entonces, debemos comprender, amados hermanos, amadas hermanas, que debemos hacer caso al Estado, sí, al gobierno, pero sin fallar a nuestra alianza con Dios, que es el dador de la vida y quien nos ha llamado para que seamos totalmente libres. Óigalo bien, libres de toda opresión. Quiero concluir diciéndole esto. No debemos quejarnos. No debemos oponernos a lo que el Estado, o sea, el gobierno nos dice, para que nosotros con nuestra obediencia demos testimonio del Dios al cual adoramos, que es el Padre de nuestra vida, es el dueño de nuestra vida y es el creador de vida en cada uno de nosotros. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, se despide de ustedes su hermano en Cristo, Rafael González, desde México. Paz a vosotros.